bienvenidos y bueno, hoy tenemos el final de los actos dedicados a este mes en los que hemos intentado pues un poco rescatar la memoria de aquello que ocurrió hace 100 años en Igueriben y también en todo el campo de Anual. Hoy la verdad que nos encontramos con una feliz coincidencia porque allá por el mes de febrero o marzo publicábamos por las redes sociales nuestra intención desde Turóbriga pues realizar una serie de actos en los que, pues como habéis vivido muchos de vosotros, íbamos a intentar un poco de divulgar y poner en conocimiento del público en general de aquellos episodios, ¿no? Aquellos episodios en los que tristemente pues fallecieron tantas personas, porque fallecieron de los dos bandos y la verdad que fue una catástrofe también, sobre todo recargarla para el ejército español, pues por diversas circunstancias que van a salir a la luz hoy. Y bueno, pues me contactó David Gómez y me dijo, oye, tengo publicada esta novela, y me envió este book trailer que vamos a ver a continuación. Bueno, básicamente esto dio pie a una conversación mucho más profunda en la que pues barajamos la posibilidad de que él estuviera aquí. Y bueno, pues hoy, algo más, 100 años y 2 días más desde aquellos desastrosos días en los que perecieron tantas personas en Igueriben y después sucedería en Anual posteriormente, aquí tenemos felizmente a David Gómez, que como reza en la contraportada de su novela, él ingeniero, investigador y apasionada por la historia africanista y sobre todo por los últimos años del protectorado de Marruecos. Él vive en Linares, que es una ciudad pues, que yo conozco bastante bien, y es vecino del teniente Ochoa, ¿no? Y básicamente pues yo creo que eso quizás le alimentó la curiosidad y las ganas de investigar sobre este tema. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Yo le doy la bienvenida, David. Bienvenido a la cuna del comandante Benítez. Y básicamente, pues bueno, vamos a hablar un poco, sobre todo en principio, para introducir a los neófitos en este tema, en la novela. Me ha ocurrido a mí cuando empecé a investigar y a leer y interesarme sobre el tema de la guerra de Marruecos, hablar de varios conceptos que se repiten pues, bueno, en ensayos, en otras novelas, etcétera, como son, por ejemplo, el concepto, para empezar, el concepto de los pacos. ¿Vale? Paco, sí, buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta tarde para hablar de Igueriben y de sus defensores. Y gracias a ti, Juan Francisco, por invitarme a estar aquí con vosotros, a Fernando y a Lola por la estupenda tarde y mañana que me han dado. Y bueno, los pacos eran pues los francotiradores, ¿no? que tenían los rifeños y que venían porque el fusil que utilizaban los rifeños cuando disparaban hacía un ruido como un pacum, así, ¿no? Entonces era un fusil leve que era francés y lo llamaban esos pacos a los francotiradores y pacazos al disparo, al tiro que te pegaban, ¿no?
Bueno, aquí tenemos unas imágenes que ha coloreado nuestro amigo Eugenio, que es un verdadero artista. Y esto es un blocado, ¿no? Sí, los blocados eran pues esas posiciones que iban dejando pues, de vigilancia, de control de la zona, y que bueno, que están muy... se ha hablado mucho de los blocados, ¿no? De esas posiciones que se dejaron a lo largo de todo el Rif, porque bueno, se dejaron muchísimas posiciones abandonadas. El suministro de esas posiciones tenía que hacerse por camino de herradura, a base de mulos, y en todo lo alto de las lomas, ¿no? Porque o colocabas a la posición de vigilancia en lo alto de la loma, donde no había agua, pero tenía mejor visión y mejor tiro, o abajo, donde podía llegar el agua, pero estaba tú a merced del enemigo, ¿no? Y bueno, se optó por esa opción, la menos mala quizás, pero a base de abandonarlo todo por el agua, ¿no? Si no había agua, pues la posición estaba lista. Y es curioso porque también esa estrategia se ha estado haciendo también en Afganistán. Es un poco una estrategia de mancha de tinta, que lo llaman, colocar en varias posiciones unas bases, de manera que esas bases van abriendo o controlando una zona, y al final, digamos, se controlan todas las zonas, o una extensa región, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el abastecimiento de antes no es el de ahora. Ahora te llega un helicóptero, te suelta ahí el agua, los víveres, munición y ya está, pero antes era imposible, ¿no? Entonces, bueno, eran unas posiciones duras, porque estaban abandonados al sol, con un techo de uralita, y bueno, la verdad es que era muy, muy complicado. Sí, más o menos se convertían después en un horno. Porque era un horno, en las porque... circunstancias, la actitud que estaban esos campamentos, pues obviamente... Claro, en lo alto de una loma, con el sol, en verano, en Marruecos, pues era eso un horno, y ahí pues eran chicos, no eran muy grandes tampoco, era una cosa reducida, donde estaban los soldados y convivían ahí pues semanas, y ahí lo hacían todo. Entonces las cocinas, estaban las letrinas, en fin, eran unas condiciones muy, muy, muy duras. Y vamos a pasar a hablar de otro término, que son las jarcas. La jarca era una concentración enemiga, podía tener 20 hombres, 30, Aquí 100, ver 200, y se juntaban, no tenían por qué ser de una misma tribu o de una misma cábila, luego lo hablamos, y bueno, se juntaban pues para un fin, pues, para saquear un convoy, para atacar una posición, para atacar una cábila enemiga, y lo mismo que se juntaban, se separaban. No había unas lealtades, no había, y hoy nos podemos juntar y mañana no. Pero bueno, una concentración, digamos, Sí, que eran por intereses viscerales. Efectivamente, un grupo de gente armada que se juntaba pues para conseguir un objetivo y ya está. Vale. Ha salido el término cábila, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de las cábilas. Aquí tenemos un mapa, ¿no? Un poco, descríbenos este mapa. Bueno, ahí se ven las distintas zonas de lo que es el protectorado de Marruecos, del Rif, ¿no? El Yebala, el Rif, en fin, todas las zonas con, digamos, las cábilas o la región de dominio de cada cábila, ¿no? Y básicamente ahí, como pueden ver, ahí tú verás, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y todos peleados entre sí, todos con unos intereses en una zona muy pobre, entonces ahí tenías que pelear duro por la subsistencia, con lo que el rifeño desde chiquitito se estaba ya matando con los demás, ¿no? Era gente muy dura y hecha al terreno, hecha a la escasez, y con un fusil prácticamente debajo del brazo desde que nacían, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cábilas, pues algunas eran pro-españolas, otras por interés se dejaban comprar, pero realmente
tenían un odio hacia los españoles, ¿no? Básicamente, nosotros en el área en la que se desarrolla la novela, por el área de influencia, etcétera, nos interesa el área entre el Rif central y oriental, que está sobre todo en las cávilas que están aquí ahora aumentadas en pantalla, los Beni Urragueles, Tensamá, Beni Said, Beni Urichek, Beni Tuzin, Metzala incluso, los Beni Sidel y a lo mejor los Beni Bugafar, que estaban más cercanos a Melilla. Es la zona, toda esa zona de influencia que el general Silvestre tenía, digamos, que batallar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues partían de Melilla y iban, porque el objetivo siempre fue la bahía de Lucema. La bahía de Lucema era el objetivo porque era la zona dominada por las cávilas de los Tensamá y los Beni Urriaguer, que eran las más belicosas y, digamos, las principales. Si caían esas cávilas, muy probablemente las demás las seguirían, ¿no? Tensamá y Beni Urraguel estaban enemistadas, pero se unieron contra el enemigo común que era el Bueno, ya entrando de lleno a lo que es el desarrollo de la novela, en principio, claro, una vez que ya sabemos un poco de qué puede ir la influencia del tema, de la guerra de Marruecos, sabemos que, digamos, fue una especie de caída de un juego de dominó en la que, digamos, la primera pieza de todas fue Albarrán, a finales de mayo, principios de junio, que prácticamente duró un día y después, pues bueno, siguió Igueriben con el 7 de junio cuando llegó el comandante Mingo a la posición. La zona de Anual, cuando Silvestre se posiciona en Anual, realmente él no quería posicionarse en Anual, él quería seguir avanzando, ¿no? Pero lo cortan. No va a seguir avanzando y ya te queda en Anual y no podía, digamos, avanzar. La zona del Rif es una zona por barrancos cortada de norte a sur, con lo que el avance siempre va a estar chocando con barrancadas, subir, bajar, subir, bajar. Entonces realmente Anual era la bajada, el llano, y tenía que subir. Pero no tuvo oportunidad, no le dejaron, ¿no? Entonces, bueno, se colocaron unas posiciones de apoyo Anual, como era Güimellán, Abarrán y posteriormente luego Igueriben. El problema de Abarrán es que todo fue una trampa. Tensamá y Beni Urraguel ya se habían juntado, lo tenían todo planeado. Adelcrín conoce la personalidad de Silvestre, la personalidad española, porque había estado él mucho tiempo en Melilla y conocía muy bien a los españoles, y sabía que a Silvestre, a nada que le tirara una piedrecita, se te tiraba. Y entonces, pues bueno, los Tensamá le dijeron que tenían que echarles una mano, ¿no? Que tenían que colocarse allí en esa zona, pues para que le ayudaran de alguna manera contra la tribu de Beni Urraguel, y que aquí estaban esperando. Entonces, en cuanto que a Silvestre dice que aquí espera, que me dijiste que iba a venir, que todavía no ha venido, pues él va. El problema es que cruza el río Amecrán, que era, digamos, una línea que Adelcrín le había marcado a Silvestre. También un poco como para decir, por aquí no quiero que pase, y a mí tú no me vas a decir por dónde tengo que pasar o no. Entonces, bueno, nada más llegar y posicionarse, pues había toda una jarca numerosa de Beni Urraguel, de Tensamá, que se habían juntado, y esa posición fue tomada por mucha policía indígena, por muchos regulares, que en un momento dado chaquetean y bueno, pues matan a los oficiales y se ponen a favor de los. Hay también se habla mucho de que, bueno, la tropa de malos regulares pues estaba muy mal cuidada por parte de los oficiales, con lo que también no les pagaban, se quedaban con el dinero. Hay muchos episodios, el tema del casino, del juego, un poco
la corrupción, ¿no?, que había allí en Melilla, ¿no? Entonces, bueno, se pusieron en contra de los españoles y tomaron Arras. Ese mismo día, por la noche, atacan Sidi Idris, defendida por el comandante Benítez, pero la defiende bien, está bajo un ataque de día y medio, y el enemigo, los rifeños, no pueden continuar. Digamos que esa primera pieza que cae, que abarra, no tira las demás. Eso era lo que le habían dicho los diferentes jefes de las cávilas del CRIM, que si quieres que nos juntemos contigo y que vayamos todos contra el enemigo español, nos tienes que dar cañones y darnos 2 victorias. La primera era Barran, pero no consiguió la segunda, que era Sidi. Pero bueno, el moro sabe esperar, tiene paciencia y aprovechó, pues, el tiempo y esperó a la posición de Igueribe, la vieron, y el general Silvestre tomó la posición para dar apoyo a Anual, para no dejarle el flanco al descubierto. Y bueno, la posición de Igueribe no es que fuera dominada por la Loma de los Árboles, pero la Loma de los Árboles dominaba el camino que llevaba a Igueribe. Eso los rifeños lo sabían y lo tomaron. Básicamente, la justificación de esta novela, ¿cuál es? Porque si ya hemos dicho que hay varios episodios dentro del desastre de Anual, ¿por qué Igueribe? ¿Qué encierra Igueribe que no tenga otro de los actos o de los hechos que allí calamitosamente ocurrieron? A mí siempre me ha gustado todo el tema de la guerra de Marruecos, os lo comentaba antes, ¿no? Mi historia con Anual, con la guerra de Marruecos, parte de un profesor, don Pedro Payato, que un día, estando en el colegio, tenía yo 12 o 13 años, pues ese día tuve la suerte de estar atento y nos contó la batalla de Anual. A mí se me queda grabada la cifra de 10.000 soldados españoles que mueren en pocos días, y desde entonces lo tengo presente. Pasan los años, bueno, siempre uno está interesado en este tema y va recopilando información, te va a la biblioteca, entonces coge la enciclopedia, lee, antes no había internet ni todas estas cosas. Y un día, pues, llega a mis manos las memorias del teniente Casado, hablando de Igueribe. Entonces, para mí fue una sorpresa que no hubiera nada más, porque empecé a rascar, bueno, a ver dónde puedo yo sacar algo más de aquí, de lo que pasó, y no había nada más. Entonces, hay un enfado, yo me enfado, porque digo, ¿cómo es posible que no sepamos de esto, que no haya extensas bibliografías, extensos libros, novelas? Había novelas de la época, ¿no? Sender con imán, sí. Blocao, La forja de un rebelde, pero en la actualidad, salvando a lo mejor Lorenzo Silva con el nombre de los nuestros, no había algo que hablara de la guerra de Marruecos, y de Igueribe, por supuesto, que nada. Yo considero que Igueribe es la pieza clave, y en ese enfado dije, pues mira, ya que no está escrito, yo voy a escribir la novela que a mí me hubiera gustado leer, ¿vale? Entonces me pongo a ello, pero porque considero que Igueribe es la pieza clave, que si no hubiera caído, no hubiera pasado nada que pasó después, pero no solamente la caída de Anual, entonces, sino ya todo lo que vino después, incluso la guerra civil. Claro, sí, efectivamente. Básicamente, ya entrando de lleno en lo que es la novela, nos presenta el hilo conductor de la novela es un periodista. Sí. Es curioso que yo creo que es lo único dentro de lo que es el ejercicio de escribir una novela, aparte sobre todo de poner sentimientos y empatía a las cifras que en otros relatos sobre este tema se han escrito o podemos consultar en la bibliografía, como por ejemplo el libro de las memorias del teniente Casado que han mencionado, etcétera, que se trata a lo que allí pasó como mero comunicación, como menos datos. Entonces, el hecho de ofrecer una visión que genera empatía, que genera sentimientos respecto a lo que allí pasó, es decir, la sensación de abandono, la sensación de sed, pero eso como también la sensación de valor, la sensación de camaradería, la sensación de sacrificio, de esfuerzo, de compañerismo,
pues nos traslada mucho más y yo creo que es el verdadero valor que tiene esta novela respecto a otros escritos que pueda haber sobre este mismo tema. Sí, un periodista me daba la oportunidad de humanizar y de transmitir esos sentimientos o esos valores o esos principios que a lo mejor con un ensayo con un ensayo técnico que hable datos, cifras, hechos históricos objetivos no transmiten. El hecho de utilizar a un periodista, Luis Codrán en este caso, con sus crónicas me permitía pasar de una posición lejana como la suya, ¿no? Bueno, están ahí, yo estoy con Silvestre, estoy con una posición, digamos, oficial, lo que diga el ejército, tal, a irse abriendo camino a los soldados y pasar de esa posición oficial a una posición realista, ¿no? de lo que estaba pasando y de lo que los soldados estaban sufriendo. Ya sus crónicas al principio son más oficiales, no sé cómo más fría, en cierto modo. O si no más fría, algo menos humana, menos cercana. Sí. Y luego él va conociendo ya lo que dice Benítez, ¿no? Ya sabe lo que es una guerra. Conoce el sufrimiento, conoce al soldado, por qué está allí, si quiere estar, no quiere estar. Y luego que los que han mandado al soldado no están ahí, no saben lo que ocurre. Para ellos da igual, ¿no? Los motivos que tiene el soldado para luchar y para pelear no son los motivos que tiene el que lo ha mandado. O sea, el que ha mandado a un soldado a luchar ahí es porque había intereses mineros, esos intereses mineros suponen un dinero que va a mí o al Jarca, lo que sea. Y el que está allí en el parapeto peleaba por él y por el que estaba a su lado. Entonces, ese periodista me permitía a mí que el lector pues también sufriera, digamos, esa transición, ese camino a llegar a sentir lo que un soldado siente estando en una trinchera. Sí, no, pero es verdad y es muy clara la apreciación que tú haces sobre la evolución del personaje de Luis Codrán. Porque claro, él venía de una familia acomodada, sí. Él se libró. Claro, en aquella época te podías librar digamos, del ejército, ¿no? De la mili, ¿no? O podías coger y hacer la mili en la península, entonces pagando un dinero. En este caso, como digo en el libro, su pecado fue peor, porque no es que pagara para hacer la mili en la península, sino que pagó para que lo declararan incapaz para ni siquiera tener que ir al ejército. Entonces, eso también quise ponerlo por otro motivo, porque se critica mucho eso, pero ¿qué no haría un padre por un hijo? ¿No? Si tuviera dinero, estoy seguro de que todo aquel que tuviera dinero lo haría, porque mandar un hijo a África era mandarlo a la muerte. Entonces, yo quería reseñarlo no como una crítica, sino también como una manera de exculpar a esa gente que daba un dinero para que su hijo no fuera a Melilla. Ellos no eran culpables de eso. Realmente el culpable sería pues el ministro o el gobierno que daba esa opción, ¿no? Pero no aquellos padres que lo único que querían era salvar a su hijo, ¿no? Pero en este caso Luis Codrán efectivamente viene de una familia rica, quería ponerlo para que esa transformación pues fuera mayor aún. Y es quizás, ¿no?, que conforme el transcurso de la novela, ¿no?, desde que él llega a Melilla y se jacta de que el general Silvestre le va a conceder el día 25, sí, día del glorioso patrón Santiago, sí, que se entregue al rey Alfonso XIII claro, el peñón de Alucema y le va a conceder la exclusiva, él que iba allí como plumilla, como sí, un infiltrado de un periódico, pues iba a ir con el alto mando a la entrega, ¿no? Él tiene una serie de ínsulas, ¿no? de ideas, también quizás impuestas desde la península, de tranquilo, eso no es una guerra, es
son escaramuzas. Y bueno, él tiene esa, digamos, parte oficial de que son tribus, son pastores, nada van a hacernos a nosotros, somos todo un ejército colonial fuerte y potente, y vamos a llegar a Lucema pues porque el general Silvestre tenía su buena estrella y lo había dicho y iban a llegar. Pero claro, se cruza Benítez, él queda un poco impactado por Benítez porque su primer encuentro pues ve que es un hombre que no comparte esa visión no de comparte esa visión de triunfalismo, y tampoco se da a él esa autobombo. Es un tipo que bueno, que es un poco un héroe cansado. Benítez llevaba guerreando desde Cuba, llevaba 27 años, 30 años de servicio. Era un tipo que había crecido en la guerra, ¿no? En la batalla y en el ejército. Y no estaba muy de acuerdo con cómo se estaba llevando aquella estrategia, ni compartió, por supuesto, lo que estaba pasando allí. Entonces este periodista pues bueno, se cruza Benítez en su camino y decide seguirlo. Y entonces, pues aprovechando su influencia con Silvestre, el hijo de Silvestre Bolete, pues va a Anual, y desde allí se va con Benítez y Griven justo cuando es sitiada la posición. Y a partir de ahí, pues básicamente convive día y noche pues con los soldados, pero claro, su idea era estar de paso allí. Sí. Básicamente era conocer la posición avanzada, que era donde se pegaban los tiros, sacar un reportaje fotográfico, pues bueno, pues para que vieran realmente lo que está sucediendo allí desde la península. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo creo que pasa lo que pasa cuando convives con gente que bueno, que se defiende, que pelea y está hombro con hombro contigo, y que son capaces de matar por salvarte a ti, ¿no? Que al final tú empatizas tanto con ellos. Y yo puedo entenderlo porque a mí me pasaba al leer lo que pasó allí, ¿no? De los expedientes militares, de los oficiales que estaban allí. Un poco cuando yo, mientras me documentaba, veía los artículos, las hemerotecas digitales, o veía cualquier reportaje. Yo veía reportajes y entrevistas a soldados de la Primera Guerra Mundial, que me parecía que habían estado en una situación igualmente estresante que Nigeriven, ¿no? En una trinchera pues, igualmente era aquello un sufrimiento exactamente igual. Y yo llegué a empatizar mucho con los soldados que estaban allí en Nigeriven, y estaba 100 años después, ¿no? Entonces yo pensé, exactamente igual le pasó a él. Y ese convoy, ese último convoy del día 17 que llega a Igeriven, él se tenía que ir en ese convoy, pero ve que tanto los soldados de intendencia como los de artillería se quedan allí. O sea, yo entiendo que los de artillería se quedaran allí de apoyo, pero los de intendencia no tenían por qué quedarse. Y se quedaron allí. Se quedaron las mulas y ellos se quedaron allí también, ¿no? Se fueron solamente los regulares porque tenían que, digamos, a lo mejor recoger a heridos que se hubieran quedado en el camino, y bueno, tenían su orden y tenían que volver, ¿no? Y yo creo que es ese momento en el que tú coges y dices, mira, esta gente se está matando por los que están allí, por España, nadie le hace caso, y yo me quedo con ellos, ¿no? Llega a tener un cierto cariño, llega a ser uno de ellos, ¿no? Y ya te digo, yo sentía esa empatía y creí que él debería sentir eso, ¿no? Bueno, y de hecho lo defines muy bien, ¿no? Cuando catalogas tu novela de escatológica en cierto punto, por sí, lo que allí se vivió y por no tener pelos en la lengua de hablar de pestilencia, de heces, de eventraciones, letrinas, es decir, la novela se puede sentir la angustia de la sed, se puede sentir el sol abrasador, se puede sentir la incertidumbre de los pagazos, de decir por dónde vienen,
incluso el olor, la herrumbre de la sangre. Era mi intención, yo quería eso, porque no puedes hacer un libro homenajeando a una gente si el que lo está leyendo no llega a sentirse que está ahí. Yo he llegado a soñar que estaba en Igri, lo he contado más de una vez. Era tal, estaba tan metido mientras escribía que pesadilla. Que me decía, muchachos, a ver si esto te va a costar un disgusto, porque claro, yo me desperté una vez gritando lo que sea, pero y lo he contado, como ya lo he contado por ahí está, lo digo, llegué a estar un día y medio sin beber agua, no llego a 2 días, un día y medio sin beber agua. Un día y medio. Porque, no por coger y decir, voy a saber lo que es la sed, porque en fin, yo estoy en Almería, me meto en los invernaderos, sé lo que pasa, sed y calor un rato, vamos. Pero era casi por empatía lo que te he dicho. Oye, esta gente, lo que ha pasado, lo que ha sufrido, yo tengo que... No va a servir de nada, porque yo, saber lo que es la sed, hay 10 millones de artículos escritos de lo que pasa cuando uno no bebe, claro. No bebe agua, claro. ¿no? Pero quizá era por un poco esa empatía, es decir, voy a intentar sufrir un 1,0 del sufrimiento de ellos, y voy a estar un día y medio sin beber agua, y aprovechando que mi mujer no estaba en casa ese fin de semana, pues me quedé allí, hice trampa, porque aparte de patata me comí una zanahoria y yo realmente estaba sentado en el sofá. Pero claro, eso también te lleva a pensar, es decir, esta gente estaba en un parapeto a 40 y tantos grados al sol, pegándole el tiro a la gente, y yo estaba en el sofá de mi casa tumbado viendo la tele y intentando dormir, deseando dormir porque pasaban las horas, ¿no? Entonces claro, esa gente tampoco dormía, no podía dormir. Ya nos empatizan mucho con ellos. Y yo quería, al escribirlo, o intentado que al escribirlo, el que lo lea se sienta mal, porque se tiene que sentir mal, porque lleve unas letrinas y eso no se suele poner en las novelas el tema de las letrinas, pero él era el día a día, 300 personas allí metidas, ¿sabes? Entonces eso, el olor a sangre, a muerte, porque cuando empiezan a morir y no pueden moverlo, tú estás en un parapeto rodeado de gente que ha muerto, pudriéndose al sol, los estómagos de los animales, lo dicen a veces, de los mulos revientan, las vísceras al aire, todo ese olor, todas esas moscas, es una situación completamente durísima, insoportable. No entiendo cómo esa gente que ha estado pasando eso y que hoy, 100 años después, las instituciones lo sigan teniendo ocultado, lo sigan olvidando. Me parece que es una indignidad. Entonces yo, pues bueno, desde mi pequeño parapeto, pues voy a intentar pelear contra ese olvido. Bueno, no estás solo, David. Afortunadamente no lo estoy solo, no, es cierto, y es una de las cosas que yo me he dado cuenta, que a nada que empieza a rascar un poquito, sale mucha gente, vosotros, por ejemplo, la labor que estáis haciendo es tremenda. Pero hay mucha gente desperdigada por España que le gusta este tema, que quieren recuperarlo, pero no llega a las instituciones. Por eso muchas veces digo que la gente de Anual está olvidada por las instituciones, pero no por los españoles. No por los españoles porque no quieren que caigan en el olvido. Bueno, en la memoria, no sé si colectiva, pero sí que es verdad que, por ejemplo, como es en el caso del Burgo, la figura del comandante Benítez, que desde Turobria pues, nos hemos ocupado y preocupado con José María Gómez Teruel, que es el presidente de ONO a la cabeza, pues básicamente lo que intentamos es que estos actos como este, novelas como la tuya, sean como una especie de germen que prenda una pequeña llama y a partir de ahí pues se intente, como tú dices, profundizar y de una forma respetuosa y rigurosa pues se conozca, o no se conozca, sino que se ponga en perspectiva, porque esto hay mucha lectura, es decir, hemos estado hablando de corrupción, hemos estado hablando de intereses, hemos estado hablando de colonialismo, se pudieron hacer de otra manera y se
se hizo como se hizo y el resultado fue el que fue. Sí, pero eso no quita los actos de dignidad. O sea, Ya. no quita los actos de heroísmo, de valor, de entrega que hicieron personas corrientes, sencillas, que estuvieron allí. Es decir, en Estados Unidos no hay pueblo que no tenga un héroe que haya muerto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, que se le haga un homenaje, lo que sea. Aquí tenéis a Benítez. Estos homenajes son estupendos porque es una manera de reivindicar esa historia y a esa gente y no olvidarla, ¿no? Pero que, que España estuviera allí en el RIF, en el protectorado, por los motivos que sean, no vamos a entrar si tenían que estar, no tenían que estar, o fue un error, no fue un error. Eso da igual, porque al que estaba en el parapeto de Iriben le importaba esos 3 pimientos. ¿Sabes? Entonces nosotros lo que se intenta es no olvidar a esas personas que estaban en el parapeto de a pie. La gente de a pie. Básicamente el motivo de esta novela es eso, que ninguno queda atrás. Básicamente que ninguno queda atrás. Y yo creo que en consonancia con el relato y sobre todo con el devenir de la novela, básicamente quería preguntarte en este punto, verdaderamente el protagonismo son todos los defensores, porque en esta novela hay historias cotidianas dentro de la barbarie, porque cada uno comunica sus anhelos, sus intenciones, sus esperanzas, porque yo creo que es que a lo único que se podía aferrar en esas circunstancias. Sí, yo cuando me puse a escribir la novela, decidí que todos los nombres que tenían que salir en la novela tienen que ser nombres reales. Entonces, los nombres que salen en la novela son de los soldados y de los oficiales que estaban allí. En muchas novelas se puede poner el nombre de los oficiales, pero casi siempre se inventan el de los soldados que están allí. Y a mí eso no me gustaba. Si yo voy a escribir una novela de homenaje y recuerdo a esa gente que estuvo allí, pues los máximos nombres que pueda poner allí los voy a poner. Y es cierto que los que estaban allí pues tenían su historia. Al final cada uno tiene su anhelo, su esperanza de montar una cantina, de montar una tienda, de volver a mi casa al Arao, el cantinero de hacerse más rico para quedarse en un puesto como de actriz más fijo. Claro, Luis Codrán tiene también su anhelo de ser el mejor periodista y reportero. Al final todo el mundo quiere volver de La Paz, quiere volver a ver a su mujer y a su hija. Bulnes se quiere casar, ¿sabes? Entonces cada uno tenía su vida y fue cortada de raíz, ¿no? Pero yo quería ponerla, yo quería humanizar a eso. No murieron 357, no tantos llegaron aquí y otros tantos llegaron. Claro, murieron hombres, nombres, apellidos, con familia, ¿sabes? Hijos que tenían su vida y no pudieron retomarlo. Si me lo permite, David, en esta novela, básicamente, en cada capítulo suele haber una crónica y en cada crónica hay auténticas perlas, ¿no? Y alguna de ellas, pues me gustaría, si me lo permite, leer pequeños párrafos, sobre todo porque encierra mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Dice Luis Codrán que se le pregunta que si tal vez ya no luchan por España, que tal vez cada uno de los que estamos aquí luchamos por otros motivos, por la esposa y el hijo que está en casa esperando el regreso, por el que tenemos a nuestro lado en el parapeto, por el simple instinto de supervivencia, por el sentimiento de odio en el enemigo, o por qué luchan estos soldados bajo el abrasador sol del desierto. Es absurdo pensar que lo hacen por un rey que no conocen o por una España maldita que los obliga a venir en una guerra estúpida e inútil. De lo que sí estoy seguro es que estos hombres lucharán con Benítez hasta el final. Hasta el último instante de sus vidas cumplirán fielmente sus órdenes, son capaces de seguirlo hasta las mismas puertas del infierno si no lo estamos ya. Básicamente, aparte de todos los anhelos que hemos hablado anteriormente, aquí también hay una idea que es el mantenimiento del orden en las circunstancias en las que estamos hablando. ¿Qué tiene que ver Benítez a la hora de, en una circunstancia tan adversa, en la que hay tanta carestía de víveres, agua, municiones,
¿qué características tenía que tener un buen mando para mantener a toda la tropa cohesionada, que no se rebelasen, ni que se escaparan, ni que desertaran? Benítez supo mantener a ese grupo cohesionado. Ya lo hizo en Sidi Ifni y le tocó Igueribe. Anteriormente no hubo acciones de guerra destacables de Benítez. Cuba y tal, pero en Marruecos no hubo acciones de guerra destacables como la de Sidi Ifni o la de Igueribe. Eso me llevó a pensar que, bueno, era un tipo que estaba muy bien dotado para el mando y que conocía bien a sus soldados. Y mantener una posición que no tiene agua, o sea, es que es duro, pero ya pasar un día sin agua es fastidioso. Ya tres tú verás, 4 o 5, teniendo que beberte los orines con azúcar, y dices, no, es que me bebo los orines, vale, pero lo habréis visto, y perdonadme que sea así de escatológico, ¿no? Pero muchas veces vamos por la carretera y vemos botellas de agua amarilla. Ahora tú eso, échale azúcar y bébetelo, ¿sabes? O sea, esto es muy fuerte. Vale, y tú mantienes a ese grupo cohesionado, unido, que no se te revela y se rinde o te pegas tiros y salen todos corriendo al tercer día. Y encima esa gente está animosa, pegando tiros y cumple las órdenes y, por ejemplo, cuando se retira, lo hacen de una manera ordenada. Entonces, Benítez tiene también ese... hay que ponerle esa medalla también de haber mantenido a un grupo que si ya no tenía esperanza por sobrevivir, por lo menos decir, mira, a mí me va a matar, pero voy a matar aquí, claro. ¿Sabes? Me voy a pegar por el que tengo aquí al lado. Y eso es muy... Yo creo que Benítez lo consiguió y es digno de decirlo, ¿no? Y efectivamente esos soldados no estaban peleando ahí por el rey, sino en una España que los tenía olvidados. Ellos estaban por el que estaba a su lado, por ellos mismos. Y en el devenir de los acontecimientos, ¿cómo una persona que tiene tanto tiempo sin poder, obviamente, realizar una defensa adecuada, porque los víveres, resistir a las argucias que le planteaban desde las posiciones de Albertín? Es decir, esas proposiciones de rendición, esas proposiciones de parlamentar, etc. Porque Benítez conocía al enemigo. Yo creo que él tenía presente, ya había tenido un contacto con ellos en Sidi Ifni, seguramente conocía lo que había pasado en Navarrán. Él sabía que la oficialidad, si se rendía, iba a ser respetada, pero que los soldados de la tropa no lo iban a ser respetados. En sus vidas, como ocurrió con Monterrey, van a ser pasados cuchillos, porque ¿por qué el enemigo tiene que mantener? Es decir, si los rifeños ya eran pobres, pues mantener unos prisioneros pues, era absurdo, ¿no? Mantenemos a quien nos va a pagar dinero. Entonces él sabía que no podía rendirse para salvar su vida, la de los oficiales, y condenar a los soldados. Y yo creo que los soldados también lo tendrían que saber. Y ese, digamos, lealtad mutua de yo no me voy a rendir porque tampoco voy a dejaros, y ellos, yo no te voy a traicionar ¿sabes? Porque tú estás aquí dando la cara por mí. Yo creo que estaba ahí en el ambiente, no era una cosa que se hablara, pero estaba ahí. De hecho, en uno de esos telegramas últimos, él dice que bueno, que la tropa no tiene culpa de los fallos del mando y que van a ordenar la retirada y la oficialidad cubrirá a los soldados con su vida. Básicamente eso, se habla de sacrificio. Exacto, él lo tenía claro, que tenía que sacrificarse por su hombre y por lealtad a ellos. Y lo pongo ahí un poco cuando le dicen comandante de la bandera, dice déjala aquí, no, déjala. Hoy no peleamos por ella, porque yo creo que si bien la bandera representa lo que es España y todo, para él ya España eran sus soldados. No era esa bandera podría representar al rey, al ministro de la guerra, a Berenguer, Silvestre, y no a sus soldados.
sus soldados estaban ahí y eso era España. Entonces, hoy peleaba por ellos, más que por unas órdenes o por España. Dice también Luis Codrás en una de sus crónicas, quizás ya la última, dice algo que encierra básicamente el significado y la razón, mejor dicho, la sinrazón de la guerra. Dice Luis Codrás que una guerra sigue siendo tan simple como lo ha sido siempre, como seguirá siéndolo. Son hombres matando hombres. Quisiera que aceptaran la realidad de la guerra, su única verdad. No hay gloria en la guerra, solo muerte, odio y soledad. Eso yo creo que es bastante claro de lo que él concebía como ese hecho ya una vez que estuvo en Igeribe. Exacto. Y sobre todo también se queja o reprocha a sus propios lectores que estaban disfrutando de sus crónicas en la comodidad del sofá de su casa un domingo por la tarde o domingo por la mañana o tomando un café en la capital. Quizás se reprocha a él mismo lo que él lee, Exacto. lo que él es, ¿no? Él se ha dado cuenta de lo que él era y lo que está pasando, lo que es una guerra, lo que es el sufrimiento y lo que está detrás de a lo mejor de una de esas crónicas que él escribía antes, medio inventada o, ¿sabes? O fantaseada o que subía cifras, lo que decía, ¿no? Tú pon números, que eso siempre gusta, pero ya no son números, son personas. Esos números que a él le decían al principio, ¿no? Esos reporteros ya, los compañeros, veteranos, tú pon cifras, que eso es lo que interesa. Ya ahí se da cuenta de que ya no son cifras, se da cuenta de que son personas que tienen pues vida. Y al final una guerra es eso, siempre lo ha sido, un tío que se mata con otro y no hay más. Y el que lo manda no está ahí, el que lo manda está afuera y no le va a pasar nada de eso. Y quiere decirlo o lo reprocha en esa última crónica, para que el que lo lea pues se siente, pues, pueda llegar a sentirse culpable de lo que está pasando. Básicamente sí. Y después, ya como epílogo, ¿no? Hemos estado hablando del prólogo, después un poco la historia de Codrán, pues desde Madrid, que viajó a Melilla, desde cómo se enteró del tema del falseo de su enfermedad para que se pudiese librar. La retirada, David, la forma de narrar la retirada, de qué forma te inspira, porque el lector va huyendo de los silbidos de las balas, intenta rescatar a los compañeros caídos vanamente. Básicamente, ¿de qué forma narras eso? Porque la verdad que... He intentado ser lo mejor posible, pero... Vamos, lo has conseguido, porque básicamente uno corre a la vez que lee. Yo creo que al final cuando uno escribe algo, yo no soy escritor, yo he escrito un libro, no me puedo considerar escritor porque, bueno, he escrito un libro, ni me dedico a ello. Espero que no sea el último, pero no me puedo considerar escritor. Pero cuando uno escribe, al final yo creo que tiene una serie de referencias, ¿no? De las lecturas que ha leído, de las películas que ha visto. Aquí hay muchos guiños a películas que he visto, ¿no? A los cómics que ha leído, y entonces yo he intentado que esa retirada fuera muy dinámica, que pudiera estar yo dentro. Si yo no me puedo imaginar que estoy dentro, pues difícilmente se lo va a poder imaginar otra persona. Si mi mujer no se lo va a poder imaginar, difícilmente se lo va a poder imaginar otro. Entonces, pues bueno, lo tengo de conejillo de India, le doy esto, mira. Es mucho tiempo de lectura, de cambiar, de ensayo-error, no me gusta esto, lo que tú has hecho en un principio, el primer manuscrito, yo muchas veces lo leo y digo, madre mía, qué vergüenza me da leerlo, porque no me gusta conforme está ahora, ¿no? Pero es un proceso de superación. Y pasa a lo mejor de mal a menos malo, a regular, y se queda en bueno. Y bueno, he intentado que a lo largo de todo el tiempo que he estado corrigiendo, y eso han sido años, te lo he comentado antes,
fuera algo dinámico y que ayudara al lector a hacerlo rápido, que no fuera un tostonazo ni aburrido, porque esa retirada era de todo menos aburrida. Te iba la vida en ello, ¿no? Básicamente entonces, unos 4,5 kilómetros que tenías que huir a tomete. No puedes. Y te iba la vida en ello, entonces tiene que ser algo que tú estés en tensión. Sí. Lo he intentado, si ha salido bien, pues enhorabuena, sí. Después, bueno, básicamente hablando del proceso creativo, de la motivación y todo eso, habían mencionado como una fuente de documentación el libro de La memoria del único oficial superviviente de Teniente Casado. ¿Hay algo más en lo que te inspiró o que consultaste o dijiste, oye, pues esto lo puedo...? Básicamente he utilizado como documentación, digamos una documentación en origen, que eran novelas de la época, la hemeroteca de periódicos de la época, revistas de la época, pues donde yo me he documentado pues, el expediente Picasso, importantísimo. Me he documentado de esas crónicas que escribían los periodistas de entonces, ese lenguaje de entonces, ¿no? Intentarlo adaptar un poco a las crónicas, ¿no? Y también luego planos yo no podía viajar a Marruecos, no podía viajar a Igueribe. Si yo le digo a mi mujer que el hobby tonto del mes escribe un libro y que me voy a ir a Marruecos, probablemente cuando llegue no entra la llave. Entonces, bueno, pues llamé a Melilla, Vicente Moga del Archivo Histórico de Melilla, pues, amablemente me mandó un montón de planos de la época, de allí. Estaba Google, ¿no? Y luego pues una serie de, digamos, documentación ya aquí más actual, pues con novelas actuales también, ensayos históricos, María Rosa de Madariaga, tesis doctorales. Me he leído un montón de tesis doctorales donde había conclusiones, me ayudaban a mí también a saber un poco del contexto histórico y de cómo ese pensamiento que podían tener Silvestre, Berenguer, todos los oficiales. Y sobre todo crónicas ya de reporteros de guerra de actual, ¿no? Pérez Reverte, allí estará, ese tipo de reporteros que David Beriarín, que se juegan la vida, ¿no? Utilicé también mucho documental, no de aquella época porque no hay, pero como he dicho antes, de la Primera Guerra Mundial sobre todo, de entrevistas a soldados, por intentar saber cómo era. Yo no estaba en un conflicto bélico, vamos, no he hecho ni la mil, entonces yo no puedo saber lo que es eso. Entonces necesitaba declaraciones de un soldado de que era aquello, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo he ido recopilando, el Mauser, cómo era, tal, está YouTube, que viene cómo se carga el Mauser, cómo se mueve el cerrojo, esquema y croquis de las armas, y bueno, pues todo eso pues, he ido recopilando, el horario del tren. Es curioso porque el tren no pasa por Linares, pero yo quería que pasara por Linares y lo hice pasar. Pero el tren no pasa por Linares. Y ese tren lo hago que salga por la mañana porque el tren de la tarde, el correo de la tarde sufre un accidente. El correo de la... No, es que esto es real. Yo iba a poner que el tren saliera a las 4 de la tarde y tal, de Madrid. Pero resulta que el correo de Madrid para Málaga se estrelló. El tren tuvo un accidente y dije, bueno, entonces lo tengo que poner a las 7 de la mañana. Entonces, pues, ¿tuviste que cambiar el horario? Salió a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues he ido recopilando información de todo eso, la máquina de escribir, los periódicos, ¿sabes? Ha sido laboriosa, pero no dolía, ¿sabes? Claro. No, hombre, básicamente porque existía tu propia motivación. Que claro, al principio, que básicamente lo que tú pretendías era, pues... Claro, y conforme vas viendo una cosa, te está interesando más, quieres buscar esto otro, hay un blog de Safra de Noir, que es espectacular, ¿no? Y ahí vienen muchos
mucha documentación y te sirve, ¿sabes lo que? Entonces, bueno, pues de todo vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, y luego dices, bueno, sabemos que esto es lo que pasó. Y me hice como ingeniero, que me hago mis tonterías, ¿no? Y hago mi tabla Excel, una cronología de los días y las horas. Sabemos que esto es lo que pasó. Faltan huecos. Pues esos huecos es lo que yo tengo que rellenar con la novela, ¿no? Lo novelado. Y tiene que ser verosímil. Tenemos que ver lo que pasó en otras situaciones, en otras posiciones, lo que podía haber pasado. Y bueno, y al final pues sale la novela. Sí, hacer tu propio teatro de operaciones. Efectivamente, es lo que tú, exactamente, que en la que hay un hilo argumental y a partir de ahí, pues bueno, ir encajando piezas hasta que ya pues aflora la verdadera intrahistoria, porque dentro de la propia historia hay pequeñas historias en las cuales, pues bueno, el hilo argumental está magníficamente hilado y el estilo, pues como hemos dicho antes, que es rápido, se engancha, logra, pues yo creo que su finalidad. Era esa el fin, era ese. No, lo hemos comentado antes, no. Yo cuando me pongo a escribir esto era para mi hijo y mi amigo, no, pero quería hacerlo bien. ¿Vale? Si no lo hago bien, para eso no lo hago. Entonces, bueno, pretendía que fuera una lectura rápida, amena y que enganchara. Y sobre todo, más que enganchara, que quien lo lea quiera saber más. No, ya no solo de Igriven, de todo lo que vino después, que sepan más de aquellos hombres que murieron y que estaban completamente olvidados, ¿no? Salvo por las cosas heroicidades, las vuestras. No, básicamente no, porque bueno, consideramos que es lo que tú has mencionado anteriormente, que si empezamos a hurgar en cualquier punto de España, pues habrá personas o habrá incluso familiares que todavía no han podido recuperar la memoria de su antepasado, pues verán en esta novela como un refugio quizá también, en la cual pues ellos puedan sentir que una parte de la historia de su familia pues queda recogida aquí, aunque no se mencione directamente. Sí, no está tan lejos, no hemos hablado, no está tan lejos, son 100 años. Pero 100 años es que hoy, el otro día me llamó el sobrino nieto de Arturo Bulnes. Hay familiares que te escriben, oye, soy un nieto de un soldado que estuvo en Igriven, tengo sus cartas, te las mando. No está tan lejos. Y hay mucha gente. Es decir, si murieron tantos soldados, hoy sigue habiendo familiares de todos esos soldados que quieren saber algo de lo que le pasó a su abuelo y de cómo pasó. Y yo creo que más que en los ensayos que hemos hablado, que son fríos, una novela puede hacer llegar a esa familia, a ese nieto, a ese sobrino nieto, no sé, un poco más de lo que fue su abuelo, su tío abuelo, de verlo reflejado. No, allí mandaba la tropa del teniente Sierra, ¿no? El teniente Sierra aquí hace un par de acciones, lucha, pelea, corre, salva la vida. No sé, creo que es mucho mejor leer algo que probablemente lo hizo, es que estuvo en una posición en la que estuvo disparando, en la que estuvo peleando, en la que salvaría la vida de uno, que no decir que mandó la tropa de Igriven. Yo creo que eso lo agradece mucho más a la gente, saber o tener un retrato más humano de un familiar que no un dato frío, estadístico de lo que hizo su familiar. Básicamente, volviendo otra vez a lo que es el estilo de la novela, me atrevería a decir que es una novela casi cinematográfica. Es decir, está creada como por flashes de imágenes que tú en tu cabeza pues la desarrollas y le das como vida y te montas una película. ¿Tú crees que existiría la posibilidad a lo mejor de hacer pues a lo mejor una serie documental o una pequeña miniserie o una película de este tema? Cuando tú dices es como una película es porque a mí me gusta mucho el cine y hay muchas películas, entonces yo cuando pongo las escenas siempre tengo en la memoria o un poco aquí atrás
una escena de alguna película. Entonces yo, por ejemplo, esa retirada, pues, he visto películas de acción, gente que se tira, que corre, ¿no? Ese café que toman Mingo y Benítez, ese café sale en una película de John Ford, Río Grande, con John Wayne, esa escena del café. Este café ya no es tan fuerte, sí. No se está refiriendo al café, se está refiriendo a España, ¿no? Al Imperio Español, al ejército. Y en la película se refería al gobierno americano. He intentado que sea lo más visual posible. Y a mis conejillos de India se le daba la novela para que se la leyera, pues decía eso, digo, si tú lo visualizas, perfecto. Si no lo visualizas, dímelo, porque tengo que hacer algo. ¿No? Que se llevara esto a la pantalla sería espectacular. Porque yo creo que llega mucha más gente hoy en día la televisión que una novela. Así, Netflix, el Amazon, que llega a más gente que una novela. Luego la gente a lo mejor ve la película o ve lo que sea y se puede comprar la novela. No, sí, suele pasar. Pero no llega a tanta gente. No, se desconoce algo que no está en la televisión, eso es así, desgraciadamente, pero bueno. Pero yo creo que no es complicado porque el escenario es una posición, ¿sabes? Allí en Almería la orografía es muy parecida y allí quiero decir, se podría hacer, pero claro, hay que hacer financiación, actores, etcétera. Es una película, es una cosa, yo ya no, mis conocimientos no llegan a tanto, ¿no? Que se haga, bueno, eso ya no depende de mí. Fíjate, yo me conformaba con que se vendieran 350 novelas, una por cada soldado, ¿no? Y yo con eso me he quedado satisfecho. Se ha publicado, ya para mí eso es una alegría porque bueno, esta historia pues no va a quedar en el olvido y con eso pues satisfecho. Bueno, ya para acabar y para no hacerlo más extenso, porque seguramente que habrá algún libro más que firmar, la última escena dentro del campamento es Benítez preparándose para recibir al último convoy. Y la historia cambia radicalmente en cuestión de minutos. Y él se despidió justamente antes de mandar la retirada de nuestro protagonista, diciéndole que por favor que ninguno quede atrás en la memoria. Y yo creo que tú has sabido llevarnos a Igeriben según el ritmo de lectura de cada uno. Le vas a hacer sufrir un calvario, que yo recomiendo que pasen pronto, porque lo lean rápido, porque se pasa realmente mal. Y básicamente quiero que, bueno, pues que nos diga unas palabras sobre lo que es para ti la novela, que es lo que básicamente con lo que tú te quedas y con lo que tú quieres transmitir, además de la memoria y del rescate del olvido de esto del libro. Sobre todo todo empezó con eso, con un rescate de la memoria de esta gente. Luego empieza a escribirla, empieza a leer y ya, como he dicho antes, empieza a empatizar más con ellos. Y ya conoce a Benítez y te das cuenta de que Benítez es la dignidad la antítesis, ¿no?, de lo que allí había. De lo que pasó luego después. Y que esos últimos telegramas no están, es como, creo que lo digo, está hablando a Silvestre. Claro. Está hablando directamente. Los oficiales, aquí no hay rendición, no nos podemos rendir, tenemos que pelear y tal, nunca esperé esto. Y yo creo que esa dignidad está ahí en esa última de cuando termines, cuéntala y me vamos a ver. Claro. Ya salimos. Arenga a Benítez a su hombre, esa última arenga, en la que les dice que ahora vamos a pelear por nosotros y por los que están aquí. Es un momento muy dramático esa última hora, porque pasa
de que 3.000 soldados te van a rescatar y no pueden, y entonces tú tienes que preparar y organizar una retirada en un tiempo límite, ojo, y te dejas atrás los heridos y les tienes que pegar un tiro porque te lo están pidiendo a ellos. Y ahora a ver quién es el que ya haya estado 5 o 6 días con esos heridos y les tengo que pegar un tiro porque no se pueden mover, porque tienen la pierna destrozada, porque tienen un tiro en la tripa, y ellos no quieren quedar a merced de los moros, porque saben lo que va a pasar, porque lo han visto desde su posición con los que caían en el convoy. Entonces, ese momento es bastante duro. Y quería que el lector que lo sintiera en esa medida, que sepa que en esa retirada dejaron atrás gente que tuvo que pegar el Benítez para mí es eso, un ejercicio de una dignidad y de una lealtad y a sus soldados. Y todo, lo hicieron todo, organizó una retirada, organizó la defensa, lo hizo todo perfecto. Sin material. Y claro, sin ayuda, sin material ninguno, con una carestía no había medicina, no tenía nada. Médico, claro. Imaginá ya 6 días con el olor a muerte, etc. Para mí eso, ¿cómo es posible que no se sepa eso? Entonces, por eso he escrito la novela. Para mí eso, ¿cómo es posible que no se sepa eso? Entonces, por eso he escrito la novela. Pues bueno, yo, David, desde los que estamos aquí, y hago extenso también a otras personas que no han podido venir por motivos de trabajo, te agradezco sobre todo la obra, pero sobre todo por ponerla en bandeja a nosotros. Es decir, tú dices que nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico por organizar esto, por nuestros medios, nuestra localización, pero la verdad es que desde el día 3 que empezaron los actos y hasta el día de hoy que se clausuran, hemos tropezado con personas que nos lo han puesto muy fácil, pues empezando por Esteban Alcántara, pues pasando por Eugenio de Granado, de Coloreando la Historia, que se han puesto a nuestra disposición y nos lo han hecho todo muy fácil. Y básicamente el motivo de que tú estés aquí es que, porque aunque esto siendo la cuna del comandante Benítez, el objetivo nuestro era, como nosotros habíamos, digamos, empezado a luchar desde el mes de septiembre del año pasado en solicitar la laureada colectiva a los defensores de Igueribe, ¿no? Entonces, nosotros, de alguna manera, lo que queremos hacer de este presente, ¿de acuerdo?, en lo que te agradecemos la presentación del libro y en la que te hacemos depositario también de que nosotros hemos puesto la laureada a los defensores de Igueribe y quiero que tú la tengas en tu casa como motivo de recuerdo de este día. Muchas gracias. Pues una sorpresa, muchas gracias. No sé. Bueno, ya para despedirnos, muchas gracias también a la Casa Grande por habernos cedido el espacio para hacerlo de una forma segura, al aire libre, y también al Ayuntamiento del Burgo por haber colaborado y haber hecho también de la causa de Turóbriga a su propia causa, ¿no? Nosotros lo único que podemos decir es que prometemos seguir fomentando la memoria y la cultura de los hechos que han acontecido o que tienen relevancia con personas de nuestro pueblo, como es el caso de estos hechos de los que hoy hemos hablado. Y bueno, invitaros a los presentes y a los que nos estén viendo por las redes sociales al próximo día 25 de agosto, que se presentará el número 25, ya hemos alcanzado las bodas de plata de la revista Turóbriga, y agradecer de nuevo por última vez a David su presencia aquí
y A mí me tenéis cuando queráis. nos ha hecho disfrutar. No nos lo digo 2 veces, que está el año que viene otra vez. No hay problema, el camino ya lo conozco. Pues entonces estupendo, te tomamos la palabra, así que extraordinario. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que tengáis o que queráis exponer o que queráis intervenir? Adelante. Me ha encantado lo que has dicho de que pusiste la intención de nombrar al máximo de personas que estuvieron en Igriben en el libro. Entonces yo, en la segunda lectura del libro, me he dedicado a puntear nombre por nombre, página por página, cada vez que nombras a Benítez, al teniente Sierra, al soldado Chapino, a los apodos que tenían, sí, uno por uno. Voy por la página 136 y ya van nombrado aproximadamente unos 45. Supongo que cuando llegue al final habrán nombrado lo mejor a 100 y pico de soldados. Para mí eso es de un gran valor, porque lo que hemos intentado hacer es poner en valor todos los que murieron con el comandante Benítez y que no se quede ninguno detrás. Hay asociaciones que están saliendo por toda España, en Vélez, Turóbriga, que están intentando recuperar los nombres concretos de los muertos en el desastre, no de todos los que, bueno, también de todos los que murieron en la guerra de África, que duró un montón de años y que aproximadamente pueden ser unos 25.000, sino en el periodo del desastre. Sí. Entonces, del Burgo ya tenemos 3, de la Sierra de las Nieves, que son 9 pueblos, tenemos aproximadamente unos 15 o 16, podrán salir más. Eso es otra forma de que vuelvan. Para mí, que aparezcan los nombres en tu libro, también es una forma de que vuelvan a su casa, porque muchas casas se quedaron con las puertas abiertas esperando. Y otra cosa que te quería preguntar era una curiosidad: ¿por qué pone Bourbon en manos del comandante Benítez cuando conoce por primera vez al periodista? Pues, ya había Bourbon en Melilla, claro. Yo me imagino que sí, porque bueno, Melilla era una ciudad, bueno, Melilla de aquel momento era muy grande, tenía 5 o 6 hoteles, muchos casinos, y estoy seguro de que allí había bourbon, whisky, ginebra y de todo. También porque, yo sé, tendría al lado yo la botella de Jack Daniels, me acordé, no tiene nada. Pero es importante el tema de los nombres, es importante. De hecho, bueno, quizás yo no lo puse en esta edición, pues porque ya había mucho, aparece en la memoria del teniente Casado el listado de soldados, ¿no? Al ser una novela yo no le quiero poner. Quizás en una segunda edición, si hubiera, probablemente se lo pediré a la editorial a ver si se puede poner o no. No lo sé, es algo que yo pensé en un momento, pero no me pareció, como no era un ensayo, no lo quise poner, pero sí lo quise meter dentro. No era un listado, era... Hay muchos. Claro, eran 300 y pico. Entonces, claro, yo quería poner... Ya se sabe quiénes están, quiénes sobrevivieron. Yo quería... No que aparecieran en un listado, sino que aparecieran hablando, charlando, comiendo, gastando bromas, en las letrinas sentados, da igual, pero que hicieran algo, no que aparecieran en un listado. Y sí, me parece pero que deben quedar reflejados quiénes son, porque no se puede olvidar. De hecho, es que lo mismo que tenéis aquí por la plaza Benítez, la estatua de Benítez, toda esa gente en esos pueblos tenía que tener una calle, un mínimo que si nos ponemos y dice, bueno, es que si tenemos que recordar, poner una calle a todos los que han muerto en una guerra, pues sí, es que cuántas calles no hay, ¿sabes? Se están haciendo calles, pues lo mismo que está en la calle Río Ebro, Río Júcar, Río Guadalquivir, pues que pongan las calles de la gente que da igual en el bando que estuviera, ojo. Si es que a mí me da igual que no estuviera por centrarnos en la guerra de Marruecos, había solo un bando, pero si van a la guerra civil, pues bueno, hay un bando republicano, un bando nacional, y ahora con el tema de recuperación de memoria histórica no tienes que quitarlo. Si es que da igual, si es que eso da igual, si es que es lo que digo ahí, si es que al final tú estás en el parapeto pegando tiros por el que está al lado, ¿no?
Entonces yo creo que es muy importante que no olvidemos a esa gente que fue una guerra, a lo mejor hubo gente que ha querido ir, perfecto, pero a lo mejor ha habido gente que no ha querido ir, y hay gente que estuvo allí y que estuvo luchando y que no debemos olvidarlo. ¿Alguna consideración o pregunta más? Bueno, pues David, te dejamos firmando el libro. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por